Recordarán que cuando el destierro llegó a su final y Darío firmó el decreto para que los judíos pudieran regresar a la ciudad santa, cientos de miles de hebreos optaron por cobijarse bajo la sombra de las riquezas que Babilonia les prodigaba. Poco o nada importaba que Babilonia hubiera sido su castigo o que se tratara de una comunidad embriagada por el paganismo. Las riquezas para estos eran más importantes que su patriotismo, o debo mejor decir, las comodidades eran para estos más importantes que la fe que profesaban. Sin embargo, tenían la curiosidad por saber cómo les había ido a los que obedecieron la voz de regresar. Las noticias eran buenas, y en 2 años que Dios prometió por medio de las 8 visiones de Zacarías restaurar la nación, las cosas habían cambiado mucho y para bien. Esto los hizo reflexionar allí en Babilonia en aspectos religiosos, y como claro, tenían el dinero, también creían que podían pagar por la religión. Así es que contrataron una comisión de embajadores que viajara hasta Jerusalén y ellos les ayudaran a resolver algunos asuntos sobre religión. Entre otras cosas, los exiliados querían saber si era necesario seguir guardando los ayunos que durante los 70 años de cautiverio habían practicado. Se trataba de al menos 4 ceremonias. Cada una de ellas recordaba algo importante relacionado con el cautiverio. Y para quienes de ustedes no manejan el concepto ayuno, rápidamente digo, es simple y sencillamente el acto de abstenerse de tomar alimentos o tomar agua por un periodo de tiempo definido. De modo que ese sacrificio en nuestro cuerpo nos provoca una disposición espiritual. Los que nunca lo han celebrado, pues lo repito, es el acto de abstenerse de tomar alimentos por un periodo de tiempo definido, en el cual ese sacrificio hace que nuestro cuerpo tenga una disposición espiritual. Ellos celebraban cuando menos 4 en el año. Y parece muy poco, pero eso es lo que ellos hacían. El primero de estos lo celebraban en lo que ellos llamaban el 4.º mes de su calendario. Y lo ayunaban para recordar la fecha en que Babilonia rompió los muros de la ciudad santa y se abrió una brecha por donde huyeron los hombres de guerra. En el mes 5.º de su calendario, ellos traían a memoria el trágico día en que se quemó el templo de Jerusalén. Entonces, ese día preferían no comer, sintiendo luto y lamentando lo que había sucedido. El 7.º mes lo hacían en un memorial por la muerte de Gedalías, un buen siervo de Dios que había sido asesinado. Y finalmente, en el 10.º mes, fue cuando comenzó el ataque contra la ciudad santa. Entonces, ahora las noticias gritan que la ciudad está siendo reedificada, que el templo está a punto de ser terminado, que el pueblo ya no está más en oprobio. Entonces, ¿para qué seguir guardando estos ayunos? Y ellos envían a esa comisión para preguntarle a Josué como sacerdote, desde luego a Zacarías como un profeta
y también a Zorobabel, que estaba administrando la ciudad. Pero Dios va a responder por ellos tres. Ahora, haga cuenta y caso que usted debe dar la respuesta. Y la pregunta, por si no está clara, la voy a repetir. Este es el asunto. Estamos en Babilonia. Tenemos que seguir guardando esos ayunos. Lo hacíamos en memoria de la destrucción de los muros, de el incendio contra el templo, de la muerte de nuestros líderes. En resumen, un tiempo de duelo. Ahora la ciudad está siendo reedificada, los muros están empezando a levantarse y el templo casi terminado. Ya tenemos un sumo sacerdote, tenemos un gobernador, las cosas están caminando bien. ¿Debemos seguir guardando esos ayunos? Respondan ustedes. Si ustedes son los supuestos a dar la respuesta, ¿qué dirían ustedes? ¿Deben seguir guardando los ayunos o no? Ayúdenme. ¿Sí o no? A ver, Roberto, ¿deben seguir guardándolos? ¿Por qué? ¿Como una costumbre? Pues ellos dicen, ¿y por qué vamos a seguir guardando una costumbre sin sentido? Sí, Oscar. ¿Usted opina que debían seguirlos guardando por gratitud? Ellos preguntan por qué, si la razón de estos era para recordar momentos tristes. Usted sugiere que cambien el propósito y que ahora recuerden que Dios los sacó de esa tristeza. Bueno, ¿alguien más? Sí, hermano Mario. Gríteme un poquito, porque hasta aquí casi. Sí. Entonces usted sugiere, igual que el hermano Oscar, que deberían seguirlo guardando por gratitud y para crecimiento espiritual. Bueno, una forma de crecer espiritualmente era seguir practicando los ayunos. Ahora, traten de ser un poco intuitivos y sospechemos. ¿Por qué estos pagan a una comisión, a un viaje tan caro, para saber si deben hacer eso o no? Al fin de cuentas, ¿quién les está supervisando? Eso es lo que Dios va a responderles en el sermón de hoy titulado Religiosidad sin valor. Zacarías capítulo 7, por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Religiosidad sin valor. Zacarías capítulo 7, vamos hasta el verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Ragelén y sus hombres a implorar favor de Jehová y a hacer consultas a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplicamos tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y pongas de tu palabra en nuestro diario vivir. En tu nombre, amén. Pueden tomar su asiento.
Sé que algunos de ustedes, y les felicito por ello, son estudiantes que van a casa a corroborar lo que leemos, y temo que preguntarán más noche. El pastor habló sobre 4 ceremonias, pero aquí se refiere únicamente a la del mes quinto. Bueno, es que el mes quinto era como la fiesta más importante, y es fácil deducir que ellos tenían en mente todo el sistema que representaba estos ayunos. Y como claro, la restauración había comenzado, pues ellos decían, ¿y qué propósito tiene que sigamos aguantando hambre? Y mire que esa última expresión, sigamos aguantando hambre, la digo con todo el sarcasmo y toda la ironía que yo pueda ocupar. Antes de explicar la respuesta de Dios, es importante entender que el origen del ayuno y el propósito del ayuno va mucho, mucho más allá que el lamento que estos conmemoraban. Y bueno es que Oscar y hermano Mario hayan dicho, mire, un buen propósito es gratitud, otra buena razón es crecimiento, y sí tienen razón. Entonces, ¿por qué estos preguntan algo que es evidente? Antes de dar la respuesta del Señor, debo hacerles notar como dato curioso, Dios está a punto de responderles con algo que la filosofía llama el método socrático, responder con otra pregunta. Y debo contarles que el método no lo inventó Sócrates, está en la Biblia mucho tiempo atrás. Una de esas ocasiones es en los años 600, cuando Zacarías lo ocupó, responder con otra pregunta. Sócrates es de los años 400, y no es mi asunto en este estudio restarle méritos al filósofo, pero sí es mi placer darle créditos a la Biblia, incluso como tratado filosófico y estilo retórico. De ahí que Dios responde con una pregunta. Antes de hacer la pregunta, debo decir el origen. ¿A qué tiempo se remonta? En la Biblia aparece por primera vez la palabra en el libro de Jueces, pero hay varias ocasiones antiguo testamentarias en donde se refiere, y en todas ellas no es necesario ser estudioso para deducir que hay gratitud, crecimiento, compromiso, hay arrepentimiento, hay tristeza, pero en todos los casos es un momento de intimidad espiritual. De ahí que hay que preguntarles a estos, y por eso Dios está a punto de responderles con una pregunta. En palabras simples, antes de la respuesta del Señor, y sé que ustedes me dicen, ¿y por qué le da rienda suelta y no da de una vez la respuesta del Señor? Es que es importante. Usted debe definir ayuno, un acto de adoración que puede expresar arrepentimiento, gratitud, súplica, pero nunca un intento de sobornar a Dios para sacar favores. Sé que me dirán, oiga predicador, es absurdo que usted ocupe la frase sobornar a Dios. Dios es insobornable. Sí, yo estoy de acuerdo con esa premisa, pero entonces explíqueme usted por qué hay tantos religiosos que viven intentando sacar favores de Dios haciendo tratos o sacrificios curiosos que la Biblia no los relata. ¿Por qué lo intentan?
Dios, te prometo que si me haces esto o lo otro, o me sacas de aquí o de allá, hago un trato contigo. ¿Quién les dijo que nuestro Dios es una entidad con la que podemos negociar? Es absurdo. Pero son miles los religiosos que viven bajo el absurdo. Señor, te prometo que si me ayudas a resolver mis finanzas, voy a hacer tantos ayunos, o voy a pagar mis diezmos, o no voy a ser más un adúltero. Entonces Dios te tiene que dar dinero para que le obedezcas. Eso es absurdo. Como absurdo es que algunos querramos hacer cosas para sacar favores de Dios. El colmo de esta historia es que esta gente estaba cansada del sacrificio. Estaban hartos de aguantar hambre. Como ahora tienen dinero, entonces ahora quieren enriquecer su estómago. Y apenas lo hacían 4 veces en el año. Y aún eso no querían seguirlo haciendo. Sí, hay que aguantar hambre para hacer una oración y que Dios crea que nuestro corazón está humillado mientras no tengo dinero para pagarme una buena comida. Pero cuando tengo dinero, ¿para qué quiero guardar ayuno? Esa es la pregunta. Esta es la respuesta de Dios. Vayan al verso 5. Capítulo 6, verso 5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el mes 5 y en el 7, estos 70 años, aquí viene la respuesta con una pregunta. Háganla en voz alta. Esa es la pregunta que Dios les hace. ¿Habéis ayunado para mí? Verso 6. Cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los primeros profetas cuando Jerusalén estaba tranquila y sus ciudades en sus alrededores estaban habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, hasta ahí paramos. ¿Para quién el memorial? ¿Para quién aguantar hambre? ¿Para quién el culto, o como ustedes quieran llamarles? Dice el Señor. ¿Ustedes no lo han hecho para agradarme a mí? Ustedes han hecho eso para lamentar sus pérdidas. Significa que ustedes han aguantado hambre únicamente para un ritual egocéntrico que les hace sentirse religiosos. Pero que quieren agradarme, dice Dios. Entonces, en lugar de que aguanten hambre, muestren misericordia al prójimo. En lugar de aguantar hambre, juzguen con la verdad en las cortes. En lugar de aguantar hambre, no opriman a la viuda. En lugar de aguantar hambre, den de comer al huérfano. En lugar de aguantar hambre, no exploten a los pobres. En lugar de aguantar hambre, den el salario justo a sus empleados. En lugar de aguantar hambre, no maquinen mal en su corazón contra su prójimo. Eso sí me va a agradar, dice Dios. Pero todo lo que han hecho es pura pantomima. Es que nunca escucharon que Samuel el profeta le dijo al primer rey de Israel, a Saúl: la obediencia es mejor que los sacrificios. Misericordia quiero y no pantomimas. Ahora corroboren todo lo que acabo de decir. Verso 9, desde el 8.
vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia, piedad con su hermano, no oprimáis la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni piensen mal contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. Diamante es uno de los materiales con mayor dureza. Por eso es que se ocupan los diamantes como buril para cortar materiales con mayor dureza. Está diciendo en forma poética, sus corazones son tan duros que por más que vean la evidencia y sufran las consecuencias, siguen con la misma actitud de sus padres. Ellos fueron al cautiverio por su egolatría. Ustedes ni siquiera han salido aún y ya están renegando por un acto que yo ni siquiera se los he pedido. Lo hacen por pura charlatanería religiosa, para sentirse bien delante de los hombres, pero nunca se sentirán bien delante de mí. Eso es lo que Dios les responde. ¿Para quién hicieron el memorial? Y ahora es el tiempo para aplicar esto a mi propia vida. La sociedad en la que vivimos está plagada de tradiciones y manifestaciones religiosas. En este país, más del 90% de habitantes se dice a sí mismo cristianos. Todos sabemos que entre la religión evangélica y la religión católica suman cerca del 90%. 40 para los evangélicos y 50 para los católicos. Y todos sabemos que ambas religiones se jactan de tener la Biblia como su texto fuente. Ambas religiones presumen de que quienes las practican son dignos de llamarse cristianos. Los ritos, las procesiones, gente llevando Biblia, uniformes dentro de las iglesias o atuendos que publican su supuesto credo en este país son innumerables. Pero este país está lleno de corrupción, de injusticia y de inmoralidad y de engaño. Empezando desde las organizaciones religiosas hasta la organización que dirige este país, desde los que tienen poco hasta los que no tienen nada o los que tienen mucho. La injusticia, la corrupción y la inmoralidad en niveles extremos. Lo que es más grave, voy a dejar a un lado el 90% y diré que dentro de la iglesia supuesta de Cristo, la supuesta cantidad de personas que creemos haber nacido de nuevo y que estamos supuestos a dar luz en medio de tanto paganismo, somos también parte de esa sociedad a punto de colapsar, que yo exagero. Bueno, concluyan ustedes si yo exagero. El domingo en la iglesia, con gestos religiosos, levantando manos y llorando y haciendo todo tipo de demostraciones externas. Pero el lunes es día de pago, nuestros empleados no reciben el salario justo, ni siquiera prestaciones de ley. Infidelidad a nuestros votos maritales, groserías con las personas que nos relacionamos, palabras sucias y cosas parecidas son parte del diario vivir de los que nos decimos nacidos de nuevo. El miércoles atendemos otro ritual del cual también nos jactamos
de ser muy religiosos, pero el jueves gritamos en nuestro hogar, lastimamos a nuestros hijos, no pagamos nuestras deudas, ni siquiera pagamos nuestros diezmos. La pregunta es, ¿qué es esa religiosidad de la cual nos enorgullecemos? La pregunta va a ser igual a la que le hicieron a este pueblo, a esos embajadores. Hagan cuenta y caso que yo soy parte de esa comisión y que vamos a preguntar a Dios si lo que estamos haciendo debemos o no seguirlo haciendo. La respuesta que Dios nos da es, ¿y para quién han hecho toda esa hipocresía? Porque para mí no, dice el Señor. Para mí no han hecho nada. Porque si querían agradarme, entonces estarían ayudando al huérfano, protegiendo a la viuda, preocupándose por sus empleados, pagando sus deudas, siendo fieles en sus relaciones interpersonales. Eso es lo que la religión demanda. Lo demás es hipocresía religiosa. Esto del ayuno debemos aplicarlo a cualesquiera actividades dentro de nuestra religión. Y sé que algunos pueden estar preguntándose ahora, y voy a ampliar esto especialmente por los recién convertidos, porque no quisiera que se confundieran en pensar, bueno, entonces no hay que practicar ayunos. Por supuesto que sí, pero con la actitud correcta. Cualquier acto externo que hagamos sin un acto interno correcto es sin valor. Yo puedo dar dinero, no lo haré porque no lo tengo, pero digo el caso supuesto. Puedo dar dinero esta noche al sistema religioso porque necesitan en esto y lo otro, pero mi corazón no está de acuerdo a mi fe. El sistema religioso se lo va a agradecer mucho, pero en el cielo no le sirve para nada, porque la Biblia dice que Él es dueño del oro y de la plata, y que su dinero o el mío le importa un comino al cielo. Que cualquier ritual que practiquemos sin el corazón sincero está sin valor. Ahora, no significa que no debemos ayudar con nuestro dinero, que no debemos hacer ayunos, que no debemos ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda. Sí, pero con el corazón correcto. Y puntualmente respecto al ayuno, ¿qué es el ayuno? Hoy día, lo resumiría así, que usted decide no desayunar y no almorzar, y que ese tiempo de comida lo ocupa para orar, y que mientras su cuerpo está exigiendo comida, ese sacrificio y ese esfuerzo usted lo ocupa para honrar al Señor y disponer su corazón en una actitud de arrepentimiento, de gratitud, de regocijo, de súplica, ¿por qué no? Pero con el corazón sincero, con una actitud honesta para Dios, no para sobornarlo. Mire, los religiosos dicen cada absurdo. Escuché a un predicador decirle a un feligrés en su congregación: usted me costó 15 ayunos, hermano. El feligrés insistió en preguntar: ¿qué significa eso? Que para que usted recibiera a Cristo yo tuve que hacer 15 ayunos en 2 meses.
Wow. Les voy a dar el nombre del predicador, búsquenlo y páguenle ayunos. Yo sé que usted debe estar pensando, qué ridiculez creer que vamos a arrancar favores de parte de Dios porque hago ayunos. Entonces no debo hacer ayuno. Sí, pero con arrepentimiento, con regocijo, con súplica, con gratitud. Y cierto que en una gran cantidad de veces los ayunos nacen en un momento de dolor, de preocupación o de necesidad. Pero les quiero preguntar a todos los que iniciamos un esfuerzo de ayuno para honrar a Dios. ¿Dios nos favoreció y resolvió a favor nuestro? No respondan, pero aquellos que van a decir, sí, Dios me escuchó, Dios tuvo misericordia y me sacó de esa dificultad, ¿no cree que ahora tiene mayores razones para ayunar? ¿En gratitud porque Dios tuvo misericordia? ¿Cómo se le ocurre entonces preguntar, bueno, ahora estamos bien, ya no ayunemos? Eso está como aquellos que ya no vienen a la iglesia porque ya tienen dinero de sobra. Ya no vienen al culto de oración porque sus problemas han sido resueltos. ¿Qué andaban buscando? ¿Un Dios que puede comprarse? Bueno, lo encontrarán en las comunidades religiosas, pero no en el cielo. Dios no puede comprarse. Y si usted quiere agradar a Dios, Él dice que la obediencia está muy por encima del sacrificio. Y hay una advertencia que no debe pasar de largo. La Biblia no se compromete a sacarle de sus problemas aun cuando usted lo obedezca. ¿Qué dice, pastor? ¿Sí? ¿Quiere escucharlo de nuevo? La Biblia no compromete a Dios para hacer los milagros que usted le está pidiendo, aun cuando usted obedezca. Pastor, no puede ser. Eso no va con la Biblia. No va con la hipocresía que le han enseñado, pero con la Biblia sí. ¿Quiere pruebas? Todos los santos del Antiguo Testamento que murieron por la causa de Cristo, ¿usted cree que no obedecían ellos? Muchos murieron cruelmente asesinados. ¿Usted cree que ellos no le pidieron a Dios no pasar por esas cosas? ¿Usted cree que ellos no ayunaban? ¿Usted cree que Job no sufrió en medio de la justicia y de la obediencia? Y tengo otros 30 casos del Antiguo Testamento. Pero claro, los líderes religiosos que quieren ganar adeptos en sus congregaciones, les dicen, haga esto, esto y esto, usted tendrá resueltas sus finanzas, usted tendrá resuelto su matrimonio, sus hijos serán 2 ángeles, pero usted debe hacer esto, esto y esto. Viva en la iglesia, no del diezmo, del 13 o el 14 o el 20%. ¡Cuánta ridiculez religiosa! Y no es porque la Biblia no esté clara. Pienso que los que disfrutan engañando a otros, razón tienen en función de que les conviene. Pero yo pregunto a los que se dejan engañar, ¿y por qué lo hacen? Quizá me van a responder, me conviene. Bueno, ya leyó usted en Zacarías que Dios lo que quiere es que hagamos justicia con la viuda, con el huérfano, con el pobre y que no pensemos mal contra nuestro prójimo. Que a esto es bueno añadirle el ayuno en una actitud de crecimiento, de gratitud, de súplica, de adoración, pero nunca con este corazón sucio como el que los hebreos tenían. La pregunta fue,
¿para quién hacéis esto? Con permiso de Zacarías y esos grandes pensadores que ocupaban el método, ahora yo voy a ocuparlo como predicador y diré, me voy a predicar yo mismo, cada quien aplíquelo a su propia vida. ¿Para quién ayuna? ¿Para quién viene a predicar desde este púlpito? ¿Para quién está en el ministerio de parqueo? ¿Para quién se ha involucrado enseñándole la Biblia a los niños? ¿Para quién hace esto o lo otro? Yo sé que todos me van a responder rápidamente, y si fuéramos una iglesia emotiva, gritarían para Dios, y algunos dirían gloria a Dios. Bueno, yo sé que esa es su respuesta, pero como sigo utilizando el método de responder con preguntas, diría, ay, si eso es cierto, ¿por qué seguimos en adulterio? ¿Por qué seguimos en fornicación? ¿Por qué seguimos sin pagar nuestras deudas? ¿Por qué seguimos sin pagar nuestros diezmos? ¿Por qué seguimos sin siquiera luchar por cambiar nuestro sucio vocabulario? ¿Por quién seguimos sin luchar por cambiar nuestros pleitos mañana, tarde y noche? Si eso es cierto, ¿cómo es posible que ni siquiera luchamos para involucrarnos en un ministerio y servir a Dios realmente con el corazón? Bueno, yo tengo que responder, y me asusta responder que el ritual que practico es pura conveniencia. Los mercaderes desde los púlpitos dicen, ponga dinero, Dios lo bendecirá. Venga a la iglesia y escuche lo que yo diga, aunque no tenga ninguna relación bíblica, pero Dios lo bendecirá. Invierta en el reino. Siembre para cosechar. Y una vez más pregunto, y ustedes respondan, ¿quién es peor, el que engaña o el que se deja engañar? Si usted o yo insistimos, mire, sí lo hago para Dios, todavía yo insisto en hacer otra pregunta. Y si es cierto que lo que hacemos lo hacemos para Dios, ¿por qué dejamos casi por cualquier cosa nuestro compromiso con el Señor? Casi por cualquier cosa dejo de venir a un estudio bíblico. Casi por cualquier cosa dejo mi ministerio tirado. Hay que ver a quién resuelve la clase que yo iba a enseñar a los niños. Casi por cualquier cosa no vine a servir en parqueo o en acomodación. Casi por cualquier cosa no me comprometo. Lo hacía para el Señor. Wow. Debe usted tener un Señor que se complace con nuestras lisonjas y con nuestros sobornos. No puede ser. Cuando daba mis primeros pasos en la fe, yo tenía problemas para entender el pasaje de Caín y de Abel. Y el pastor, un hombre con un buen corazón, pero que a veces su falta de preparación, no por negligencia, sino de oportunidad, no había tenido el espacio para esas preguntas. Él no sabía responderme, y a mí eso debilitaba mi fe, porque yo preguntaba a él, yo no estoy de acuerdo con que Dios no se haya complacido con la ofrenda de Caín. Si al final de cuentas los dos llevaron ofrenda, Caín y Abel. Él siempre me decía cosas como esta: mire, hay cosas en la Biblia que usted debe aceptarlas por fe. Yo decía, no puede ser. Mi sed me llevó a buscar, a investigar,
hasta que alguien me mostró la palabra clave en esa historia. Dice que Abel trajo lo mejor de su trabajo para Dios. Y que Caín trajo cualquier cosa. Entonces, Dios no estaba complacido en la ofrenda. Dios estaba complacido en la intención del corazón. ¿Cuál era la intención del corazón? Agradar a Dios. ¿Quiere un mejor ejemplo? Tengo dos amigos. Uno es una persona con muchas privaciones económicas. Muchas. Sé que apenas gana el mínimo y está dentro de mi grupo de amigos. Y en mi cumpleaños, él dijo que iba a darme algo para mostrarme su cariño. También tengo un amigo que está en el otro extremo. Mucho dinero. Pues el día de mi cumpleaños, ese amigo de mucho dinero llegó temprano y me dejó una caja de regalo. Y como yo sé cuánto dinero gana, entonces yo lo vi muy animado. Yo dije, debe ser un gran regalo. Pero yo sabía que ese regalo en realidad costaba una trivialidad en comparación a lo que ese hombre tiene. Al mediodía llegó ese hombre que gana el mínimo. Prestó un vehículo de un compañero de trabajo y me dijo, vamos a almorzar. Y lo quiero llevar a un lugar en donde usted coma el mejor pedazo de carne. Y eso costaba cerca de 18. Por supuesto, no lo iba a permitir. Pero les pregunto a ustedes, ¿quién creen que es amigo? ¿Usted va a medir la amistad en honor al dinero? Sabemos que el dinero no puede comprar amistades. ¿Y entonces por qué lo mide? Por el corazón con el que lo hizo. Ese hombre que tuvo que ahorrar esos $18. Ese hombre quería decirme, mire, soy su amigo. Yo le tenía que decir, usted es mi amigo, me dé $1 o me dé 10 centavos. Porque es su corazón el que vale más que todo el dinero del mundo. Nosotros parece que creemos podemos engañar así a Dios. Él sabe cuánto ganamos, Él sabe cómo invertimos nuestro tiempo, Él sabe todo lo nuestro. Pero llegamos con el sacrificio de que voy a leer la Biblia 20 minutos y me quedé dormido. Gran sacrificio. Y Él sabe cuánto tiempo pasó viendo televisión o metido en internet haciendo cosas indebidas. Hice un gran ritual. Esa es religiosidad sin valor. Es importante hacer ayunos cuando están acompañados del corazón correcto. Y eso es algo entre usted y Dios. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por tocar nuestros corazones. Y perdónanos por todos esos actos religiosos que no te honran en nada, que solo comprueban nuestra hipocresía y nuestra conveniencia, nuestra mezquindad de querer sacar favores. Gracias porque ahora entiendo tu exhortación y sé que cuando hago algo para ti, Señor, debo hacerlo con el mejor corazón, dar lo mejor de mí para ti. Y ruego que si esta noche hay personas en medio nuestro sin Jesús,
toque su corazón mientras todos oramos, mientras usted está con su rostro inclinado y ojos cerrados. No importa cuántas veces vino a la iglesia, si es religioso o no, importa que usted y yo necesitamos del Señor. Si alguien dice, lo entiendo eso y me gustaría abrir mi corazón con fe a Jesús, donde está, le invito a que levante su mano en señal. Nadie le va a poner de pie, nadie le va a pedir cambie religión, es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien esta noche que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Habrá alguien? Señor, si todos somos salvos, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos, amén y amén. Nos vemos fin de semana, que la paz de Dios nos acompañe a cada uno y Dios nos bendiga a todos.